Ok, ¿estamos viendo todos? ¿Alguien no lo puede ver? Sí, señor. Sí, ahí se ve. Perfecto, ok. Entonces, dice, para las variables indicadas abajo a la izquierda, asocia qué tipo de variable corresponde a la derecha. Entonces, voy a de una vez aquí verle esto que nos dé la respuesta. Entonces, aquí está la edad del cliente. Es una variable de tiempo, ¿verdad? Si no lo estoy poniendo explícitamente como en años cumplidos o en alguna definición que la hace discreta, pues es una variable continua, ¿verdad? Si el cliente es elegible o no, ¿qué respuesta tiene esa pregunta, digamos, a la variable? Sí o no, ¿verdad? Eso es una variable nominal. Nivel educativo, primaria, secundaria, terciaria, no es una variable cuantitativa, ¿verdad? Es una variable cualitativa, pero sí hay un orden en las respuestas posibles. Entonces esta es ordinal. O sea, secundaria es más que primaria, terciaria es más que secundaria. Y por último, el número de días desde que el cliente fue contactado la última vez es discreta, ¿verdad? Ese número de días tiene que ser pues, contable, una cuenta, ¿verdad? No puede ser cualquier cantidad posible de días, sino tiene una cantidad finita de valores posibles. Entonces es discreto. Ustedes ahí me interrumpen en cualquier momento si hay algo que no les suena. Entonces sigo avanzando acá en análisis de tendencias. Vamos a abrir este. Este era el de los gráficos, que en general estuvo bastante bien. Bueno, dice, con los gráficos siguientes, revise las conclusiones que acompañan a cada uno, son correctas. Solamente para aquellas conclusiones que no son correctas, plantea una alternativa que sí aplique para el gráfico correspondiente. Muy importante, tome en cuenta que la conclusión se debe directamente obtener del gráfico. Es decir, el gráfico se debe haber construido para esa interpretación. Entonces, en el gráfico 1, ahí tenemos cuántos clientes hay por cada tipo de empleo. Y dice, los grupos más representados para el banco son ejecutivos, blue collar, gerencia y técnicos. ¿Esa conclusión es correcta o no? O sea, Sí, es es correcta. algo que se puede obtener del gráfico, ¿verdad? Correcto. Entonces, puede ser que algunos de ustedes, se tomaron la molestia de poner gráfico 1, conclusión es correcta, ¿está bien? O también era apropiado, correcto, no decir nada del gráfico 1, porque aquí se pidió explícitamente que solo para los que no son correctos hacer un comentario. Pero no pasa nada, no vamos a poner aquí papistas en que no había que decir nada del gráfico 1. Lo importante es que reconocieron que era correcto. El gráfico 2 dice, conclusión, los clientes en su mayoría no poseen crédito hipotecario, por lo que debe revisarse si es posible tener éxito con los programas de mercadeo. Entonces, vean que este tipo de gráfico es lo que habíamos comentado en su momento. Este tipo de gráfico está haciendo un análisis en dos categorías, ¿verdad? Está entendiendo si tienen o no tienen crédito hipotecario, cada tipo de empleo, ¿verdad? Cada tipo de trabajador. En esta conclusión no se habla nada del tipo de trabajador. Aquí nada más se dice que no poseen crédito hipotecario, la mayoría. Es muy difícil ver si eso es así, porque tengo que empezar a sumar todos los azules y ver si son más que los naranjas, ¿ok? Eso no es una conclusión apropiada para este gráfico. Entonces, algunos de ustedes, digamos, los que no tuvieron esta respuesta correcta aquí, hablaron de algo de que no es correcto eso, sino que son más de los que sí tienen. En todo caso, eso no es algo que deberíamos obtener de este tipo de gráficos. Si solo eso interesaba, pongo un gráfico de pastel, por ejemplo, donde me dice cuántos sí tienen y cuántos no tienen. Y no me confunden con el tipo de empleo. Entonces, bueno, varios ahí hicieron análisis de cuáles son los grupos que tienen más y los que tienen menos y todo eso sería correcto, ¿verdad? Gráfico 3. En gráfico 3 vemos que hay una evolución. Disculpe, Dígame, Estefano. no comprendí bien qué era lo que hacía que, o sea, qué es lo que hace que esa respuesta esté buena. Digamos, No, la respuesta 2 está mal. Esto que se está comentando aquí no es una conclusión apropiada para este gráfico.
comprendo, pero mi pregunta es, ¿qué conclusión hubiese sido? Por que ejemplo, vos podrías haber dicho la presencia, o sea, de los que tienen crédito hipotecario está muy marcado en los ejecutivos, los blue collar. En caso, por ejemplo, de los retirados, no hace sentido ir a promover este tipo de programas porque la mayoría no tienen crédito hipotecario. Un ejemplo, una conclusión, Estefano, no es la única posible. De hecho, hay varios ahí que tal vez nos podrían dar ejemplos de lo que concluyeron. Pero quiero decir, el punto aquí, Estefano, es no se debería concluir nada en cuanto al total, si hay más o menos con crédito hipotecario, sino hacer un análisis de las diferencias entre estos grupos de gente que hay aquí. Pero, a ver, no significa que, porque por ejemplo, yo lo que dije es que existen más clases en las que sí es posible aprobar el crédito hipotecario que las que no, lo cual no significa que mi conclusión esté mala, sino que no No, era es lo que usted correcto, sí, disculpaste, buscaba. bueno, tenés razón. Sí, ahí te quité puntos que no corresponden, no lo leí así, seguro como no hablaste específicamente de algún grupo, pero tenés razón, ahí estás haciendo un análisis de los grupos a nivel total, digamos. ¿Está bien? De acuerdo. Ok, ahora, en cuanto a la aceptación por mes, esto trata de la tendencia de aceptación por mes, aquí está, no sabemos si son años juntos que están aquí representados por mes o si es un año en particular, no lo dice, ¿verdad? Simplemente hay unos valores por mes de la aceptación. Y dice, en los últimos años había una evolución a crecer en la aceptación de los programas del banco. Eso no lo puedo obtener aquí porque lo único que tengo es una evolución por mes. No sé qué ha pasado en los últimos años. Eso no se puede obtener de ahí. Pues, ¿qué se puede decir? Bueno, que hay algunos meses como mayo donde la aceptación es muy alta o meses donde es muy baja como septiembre y octubre. Eso básicamente es el tipo de conclusiones que sí son válidas a partir de ese gráfico 3. Los gráfico 2 y gráfico 3 tenían conclusiones equivocadas. Algunos se tomaron la molestia muy bien también de explicar por qué está equivocado. En realidad era suficiente decir en el gráfico 2, conclusión correcta, tal cosa. Gráfico 3, conclusión correcta, tal otra. Y con eso nos ganábamos los 9 puntos de esta pregunta. Ok, bueno, entonces seguimos adelante. Balance representativo. Vamos a hacer más grande acá. Una de las variables que interesan más para entender el potencial de un cliente para el banco es el balance, la diferencia entre sus ahorros y sus créditos. El cliente con balance más bajo tiene un valor de menos $8,019, mientras que el cliente más grande de $102,000, 127. Y la media aritmética es 1,362. Si a usted le pidieran dar su criterio, ¿cuál es el valor representativo de este grupo de clientes en cuanto a su balance? Diría que es cuál de las siguientes medidas. Entonces, el percentil podría ser, el percentil 80, sería representativo para todo el grupo. ¿Qué opinan? Solo para la mayoría, profe. ¿Cómo O solo sea, para para la el mayoría? 80%. Ese valor de 1,859, vos decís que representa el 80% de las personas. ¿O cómo se interpretaba el percentil 80? ¿A qué corresponde eso? Al 20 más, pero sí, el 20 más grande, por así decirlo. Exacto, o sea, al grupo ese es el valor más pequeño del grupo de 20% que tiene, el 20% que tiene balances más altos. En otras palabras, un 20% de los clientes de ese banco tiene un balance de $1,859 o más. Pero esos son los altos, ¿verdad? ¿Es el representativo de todo el grupo? Por definición, no. Un percentil 80 es característico de un grupo de valores altos. Así es como habíamos visto y hablado de la definición de percentil, ¿verdad? El rango intercuartil tiene sentido que represente como una medida de posición algo. No, ¿verdad? Es una medida de variabilidad.
no es una medida de posición. La media aritmética de $1,362. Esa podría ser, ¿verdad? Esa podría ser. ¿Qué es la diferencia? Y eso me lleva de una vez también al tema de la pregunta que tiene que ver con la comparación esta que había que hacer entre ejecutivos y técnicos. Otra pregunta. En cuanto a la posición y la variabilidad, ¿por qué podría ser que yo escoja la mediana en lugar de la media aritmética? ¿Bajo qué condiciones hace sentido utilizar la mediana y no la media aritmética? Sí, porque los datos son muy extremos, por así decirlo. Porque Eso, hay valores extremos, porque hay indicios de que hay valores extremos, ¿verdad? ¿Dónde veo indicios? Bueno, si esta es la media y esta es la mediana, ¿verdad? 448, 1,362 y tengo valores hasta 102,000, definitivamente tengo valores extremos. Definitivamente. Que están haciendo que la media aritmética se tire mucho hacia arriba. Por ende, si hay valores extremos, solo bajo esas condiciones dijimos que hace más sentido utilizar la mediana como respuesta correcta. Y esa Profe, es. una consulta. Sí, Daniel. Es que yo más bien me fui por la media aritmética porque en realidad ni me encontraba como de dónde venía ese 448 si no tenía tantos datos. Entonces como que, o Como tantos datos, perdón, Daniel. sea, ¿cómo sacamos esa media 448? La mediana. No. Esa A ver. la No, mediana. vos no tenés nada de información para calcular la voz. Lo que sí, o sea, aquí lo que había a partir de eso, que aquí me están dando los valores que alguien calculó con los datos crudos y habré de creer que esos son, ¿verdad? O sea, pues ni modo, no tengo forma de decir, no, eso está malo, la mediana no debe Por ser, eso, no debería pero ser entonces, 448. digamos, yo veo los dos valores, digamos, siendo un banco el más bajo y el más alto, veo que hay un montón de brecha entre cada uno, digamos. Entonces, lo que hago ahí como banco, digo, me voy al promedio de este grupo, ¿A promedio cuál grupo, perdón? de todo este coso que es 1362. Sí, O sea, ese sería mi análisis. Yo todavía no entiendo por qué la mediana. porque Solo por eso que son valores muy, lo que exactamente, dijo el por eso compañero es. Héctor. O sea, lo que dijimos cuando hablamos de las medidas de posición es, hay que tener mucho cuidado con utilizar la media, porque la media aritmética es muy inflada y afectada por valores extremos. O sea, Ok, vos con solo ok. tener 5 o 6 personas de todo este grupo, de un montón de gente, que andan por los cientos de miles, como ¿verdad? De hacer con los 100,000, te puede estar inflando la media aritmética, inflando muchísimo. Entonces, lo que queremos con eso es una muestra, es inferir algo con respecto al final de cómo se comportará toda la gente, no solo este grupo de personas de los que tengo datos. Entonces, en esos casos es que es más recomendable hablar de una mediana que de media aritmética. Profe, yo fallé Ok. eso porque, igual que Daniel, ya yo no veía dónde la mediana era 448. Yo pensé que íbamos ahí, era como, no sabía que ya era un dato, que las respuestas eran así, no sé si me van a entender. Sí, lo Sí, que yo también estoy entiendo, lo mismo. No sabíamos si tal vez era hasta falso, si era una trampa o algo así. Sí, esa era la vara, entonces yo dije, "Y el único que sabe la media aritmética, hombre". O sea, ok, sí, o sea, lo que ustedes estaban dudando es si era correcto que la mediana fuera 448. eso Profe, mismo, profe, no, yo no sabía si era verdad o no, entonces no podía. Pensé que era una trampa, como dice Daniel. Profe, un comentario. Sí, José Luis. O sea, creo que el examen estuvo como muy objetivo. O sea, si tal vez una pregunta así hubiera sido de análisis y de ver procesos, o sea, como que de saber de dónde salen todos esos datos, como que tal vez hubiera sido más, o sea, hubiera entendido un poco más la pregunta, creo yo. ¿A qué te refieres? Como que te hubiera dado el set de datos y vos calcularas la mediana y la media para ver Correcto, cuál. sí. Y de ahí después de ahí sacar el análisis, o sea, y decir, tal vez Sí. la mediana sí me hubiera Lo sido. que pasa es que, ese escenario que vos estás planteando, José Luis, es ese escenario de un ejercicio práctico, de un caso práctico, ¿verdad? Resolverlo.
el examen, como es más individual y tiene que abarcar toda la materia, pues era imposible que ustedes lo calcularan todos solos, ¿verdad? Entonces, y de antemano les decía que, les había dicho que el examen, casi que empezando el curso, les decía que el examen va a ser más puntualmente ver la situación y contestar a lo que se está pidiendo ahí, si eso es adecuado o si es mejor utilizar otra cosa. Pero, o sea, Profe, entiendo lo que me están perdón, diciendo, que se podía malinterpretar como que de pronto puse un valor ahí que se me ocurrió de 448 como para que ustedes dijeran, bueno, si la media es 1362, no parece que la media aritmética, o sea, que pueda ser un valor razonable la mediana 448. Eso es lo que yo interpreto ahí, que por eso, como decía Olger, que al final decidieron, ¿no? Entonces, dado que Sí, no profe, creo no. que sea correcto ese valor, mejor me quedo con la media aritmética. Sí, porque no podía inferir en ningún lado que la mediana podía ser 448 porque no tenían los datos. Entonces dije, voy a irme por la única que sale y Ajá. se ve Ok. más Sí, a lo que está, creo. la pregunta tenía problemas de planteamiento, de acuerdo. Ok. Paola. Profe, yo creo que sería bueno tal vez para el siguiente examen eh, ver, ¿cómo lo explico? Como como más escenarios para entender el uso real de todas estas herramientas, porque veo, y tal vez a mí me pasó también, de que sabemos cómo sacarlas y todo, pero a la hora de aplicarlas y de saber para qué nos funciona en la vida real, ahí es donde tal vez tenemos como un shock. Entonces creo que Pero tal vez Paola, esa perdón, parte. Ujú. disculpa. A la hora que usamos los datos de la encuesta que ustedes hicieron. O sea, por eso mismo, Paola, y ahí es donde yo me quedo un poco perdido. Por eso mismo yo dije, hagamos una encuesta, cada grupo hace su encuesta y calcula todas estas cosas, todo lo que hicimos en esa parte del curso, con base en los datos de su encuesta. O sea, me parece que más real que eso, no me puedo imaginar muchas cosas, digamos. Sí, pero es que el enfoque, o tal vez lo que nosotros vemos es que sabemos cómo sacarlos, Ujú. más algunos al menos no entendían para qué me Ujú. sirve a mí un percentil o para qué me sirve a mí una media aritmética. Pero Entonces eso que ahí es acabo, donde, ajá, pero eso que acabo de sacar, de decir, Paola, de lo que se interpreta el percentil y para qué lo utilizamos, ¿es algo que comenté ahorita o es algo que sí hablamos varias veces? sí se habló durante las clases, pero se habló en un caso, escenario que usted nos puso en la clase. Ujú. O sea, No vos se vio decís, en más veamos varias escenarios. situaciones en las que se usan estos percentiles. Sí, correcto. Ok, ok, está bien. Sí, el reto nada más es, nada más para tener eso en cuenta, que por el diseño, o sea, sí, tomo el comentario, voy a ver cómo se ajusta, pero por el diseño de las clases y por la cantidad de materia, pues va a ser un poco complicado poder hacer lo que digo, ¿verdad? El desarrollo durante la clase, cómo se calculan las cosas y cómo obtenemos esas medidas. Ver situaciones prácticas diferentes en las que podríamos utilizar esa información así y además hacer el ejercicio práctico en la clase mayoritariamente para que ustedes tengan chance para interactuar conmigo ahí y ver si tienen dudas. Eso es lo que está retador. Al final tomamos una decisión que fue que ustedes para toda esta parte de, bueno, cómo se entiende conceptualmente, cómo, para qué lo utilizamos, en qué situaciones, etcétera. Y todo eso, eso era muy importante, el tema de las lecturas, ¿verdad? O sea, como les digo, tomo el comentario, lo que me queda, lo que no quisiera decir es como, sí, claro, tiene razón y debería estar ajustando algo, cuando en realidad hicimos una apuesta, ¿verdad? Y esa apuesta era riesgosa en el sentido de que ustedes tenían que apoyarse muy fuertemente con las lecturas. Para este tipo de temas Perdón, también. Jorge, adelante. digamos, sintiendo un poco a la compañera y entiendo usted, digamos, yo sí vi el libro y ahí salía como hacerlo, digamos, cómo se interpretaba cada cosa, pero lo que sí me faltaba era como práctica para saber si me entiende, tipo en matemáticas que uno va practicando y así viendo si están bien o mal. Entonces, yo lo que propondría sería como si no puede subir prácticas resueltas.
tal vez. Entonces, digamos, uno ve la práctica y después ve si está bien o mal, y creo que eso ayudaría. Ok, sí, de acuerdo, Jorge. Sí, digamos, el mismo libro también trae eso, pero de acuerdo, voy a agregar eso eh, para tener más apoyo, de acuerdo. Profe, a mí me gustaría hacer un comentario. Sí, Estefano. Perdón, Digamos, Estefano, disculpa, antes de, es que hace rato había levantado la mano María por Fernanda. supuesto, Sí, disculpe. ya te doy la palabra. María Fernanda. No, profe, es que en realidad, bueno, yo con esa pregunta me confundí un poco, pero ahora que veo que dice que cuál sería la medida, realmente fue que no leí bien, porque yo me confundí, puse que era el rango intercuartil, pero yo no había leído que era medida, porque en ese caso sí, ya uno descarta y solamente sí, se dirige a esas dos, ¿verdad? Entonces, la verdad, no, era eso nada más. Ok, sí, perfecto. Gracias. Estefano, ahora sí. Bueno, profe, que digamos, o sea, todo lo que hicimos en las prácticas viene ahí en la pregunta, digamos, como evidentemente, una vez que hacíamos las prácticas, hacíamos la puesta en, como decir lo que decía la compañera, en vida real, y digamos, en esta pregunta es algo de la vida real, por lo cual, de mi parte, yo no me puedo quejar porque todo lo que está ahí, usted lo explicó. Sin embargo, mi único comentario, que ya se lo hice la vez pasada, era ser un poco más preciso con la forma de preguntarse, pero en esta pregunta en específico, creo que está claro y es muy evidente cuál era el resultado, pero de mi parte yo sinceramente creo que la forma en la que se ha hecho el asunto, no me puedo quejar. Entonces, digamos, si hay más prácticas, o sea, que sean como opcionales, porque yo siento que una vez que usted ya explicó y después se hizo la práctica para la próxima semana entregarlo, me parece suficiente, en mi opinión. Ok. No, bueno, sí, gracias, Estefano. Yo creo que todos los comentarios vienen al caso, pues. Voy a, digamos, de lo que ustedes comentaron ahorita con respecto a esto, tal vez dos cosas para ver cómo se mejora el provecho de todo esto. Digamos. La primera es que sí, efectivamente, la pregunta podía inducir, digamos, a error, pensando en que de pronto ahí era posible que a Alexander se le ocurriera poner un valor de mediana que era incorrecto y entonces desde ese punto de vista decir, no, entonces mejor, como decía Jorge, me quedo con la media aritmética. Sí, ahí son cosas que uno da por supuesto que no necesariamente son así, ¿verdad? O sea, como que ahí no voy a colocar cosas que son incorrectas. Muy importante, igual que nos llevemos a la conclusión de por qué era correcto esa, ¿verdad? Y que perfectamente de nuevo puedo pasar en situaciones reales que me digan efectivamente, ¿verdad? Calcular la media aritmética 1362 y la mediana es 448. ¿Cuál uso mejor? Dado viendo estos datos, es mejor la mediana, por lo que les decía antes, ¿verdad? Sin embargo, entonces, tomando en cuenta todo lo que ustedes dijeron, aquí en esta pregunta también, pues, creo que lo correcto es reconocer los puntos para todos. O sea, no tener un castigo por esta pregunta, por la inducción a error un poco ahí. Y la otra cosa que me llevo aquí, punto, que también es algo que con suerte no voy a poder resolver para mañana, pero sí, ir agregando cada vez más, es lo que decía Jorge también y lo que pidió Paola, un poco más de práctica resuelta y también pensar un poco, hacer más exhaustivo en qué tipo de casos y de situaciones podemos encontrarnos en las que va a ser útil o relevante utilizar cada una de estas medidas, las cosas que estamos viendo. Eso, como les digo, no es que mañana va a aparecer aquí ambas cosas listas, ¿verdad? Práctica resuelta y ¿cómo se llama? Y casos en los que se usan este tipo de información. Pero para ambas cosas, les vuelvo a insistir, compañeros, y no sé qué tan cómodos se sientan ustedes con eso, pero para eso la estrategia desde el inicio de ambas cosas están en los libros y es un buen libro. O sea,
ese sobre todo el libro de Anderson, eso es un texto en el que perfectamente puedo ver los casos, las prácticas, situaciones prácticas en las que se usan estas cosas y también prácticas resueltas. Entonces, de nuevo, aquí voy a intentar a ver cómo podemos ir acumulando más material de este tipo, pero insistirles de nuevo en que la única forma en que podamos, bueno, la forma más segura en la que podamos resolver ese problema es con los textos. O sea, que ustedes sí se preparen para cada sesión, no solo leyéndolo, sino haciendo la práctica, viendo los casos en los que se usa esto, y ya plantearme si tienen dudas o preguntas sobre lo que vamos a hacer en la sesión. Porque lo que decidimos, de nuevo, es irnos con un enfoque muy directo al grano, con el Excel, resolviendo con nuestros conjuntos de datos que ya recogimos, que son totalmente reales porque son encuestas que ustedes hicieron, ¿verdad? Pero bueno, por ahí. Dice, podría recomendarnos páginas específicas, ejercicio más allá de un capítulo completo. Sí, puedo recomendarles algunos, Sebastián. No me parece que sea mucho eso, honestamente. No sé qué carga tenemos en los otros cursos, pero cuando decimos que es un capítulo para un tema en específico, no estamos hablando de decenas o cientos de páginas, ¿verdad? Sino de algo puntual que perfectamente ahí les puedan revisar. Pero si quieren, si tienen dudas sobre algún caso puntual, pues podemos revisar también. Bueno, eso era en cuanto al balance representativo. En el índice de precios, entonces, bueno, nada más para repetir, en esa pregunta voy a reconocer los puntos a todos. En el índice de precios en una industria se está teniendo el problema que el índice de precios de los insumos no está reflejando el peso que tienen los bienes que más han incrementado su consumo. ¿Con cuál tipo de índice se podría resolver mejor este problema? Entonces dice el problema que tienen es que no está reflejando bien la dinámica de consumo que está viendo en este momento. El agregado simple definitivamente no, porque no toma en cuenta ni siquiera el consumo, ni el pasado ni el actual. El ASPEIR tampoco, porque solo toma el consumo del periodo base. Toma en cuenta el consumo del último periodo. Y el PASHE sí sería entonces el que corresponde en este caso. Ok. Bueno, eso con respecto a ese. La distribución de la antigüedad. Este era el tema de la distribución de frecuencias. Aquí voy a abrir un segundo los datos. Ok, perfecto. Sí, listo, ahí ve tu mensaje. Vamos a ver acá. Teníamos acá. Ok. Esta era la distribución de frecuencias que ustedes vieron en la pregunta. La respuesta correcta es esta, que de hecho prácticamente todos los que enviaron la respuesta, pues, que pudieron enviar la respuesta, lo tienen correcto, completo. Solo en algunos casos era este dato que no lo tuvieron bien en la frecuencia relativa más D, en la que aquí me colocaron un 65 y resto en algunos casos. Este es 43,3 más el 31,9, que da el 75,2. De hecho, aquí está formulado. Entonces, yo creo que aquí no hubo mucho tema, excepto el asunto de por qué en algunos casos no pudieron subir la respuesta. Y con base en esta tablita que ustedes completaron, ahí cada uno, se contestaban las siguientes preguntas, ¿verdad? Que tienen que ver con la distribución de la antigüedad. Que por cierto, estos, nada más aquí para tener claro, las clases son cantidades de días, ¿verdad? O sea, entre 0 y 100 días, entre 100 y 200 días, y así sucesivamente. ¿Dónde están los clientes que tienen un año de antigüedad? En esta clase, de 300 a 400 días, ¿verdad?
que son 101 clientes que hay acá. Ok, entonces eso con eso, como para ir adelantándome al tema de que me comentaron, creo que fue María Fernanda y Oleg, que decían que no encontraron dónde podía haber gente que tenga un año de Ok, disculpe, profe, entonces sí, ahí entonces fue mala interpretación de nosotros, porque sí, ya entendí. Sí, nosotros nos fuimos por la frecuencia absoluta pensando en los días, pero las clases eran, sí, todo bien. Ojo que la frecuencia absoluta son cantidad de clientes que hay en cada clase, ¿verdad? De Sí, hecho, aquí, profe, yo ahí, perdón. Tranquila. dale, María Fernanda, sí. Sí, yo ahí lo entendí al revés, entendí que la clase eran las personas, más que todo porque en el planteamiento decía que se pueden ver cómo se agrupan los clientes del banco en términos de la antigüedad como clientes en el banco. Entonces entendí que la agrupación era de los clientes y por eso me fui porque eran los clientes los que estaban. Pero ¿cómo interpretas? O sea, ¿cómo interpretas esta primera fila? Entendí que las clases eran los clientes, los rangos de los clientes y la frecuencia absoluta los días. Pero disculpa, María Fernanda, o sea, ¿qué quiere decir que eran los clientes? O sea, ¿cómo interpretas específico? ¿Cómo le contás a alguien qué significa esta primera fila? Ajá, entendí que de 0 a 100 personas habían, digamos, 248 días de la antigüedad. Ah, ok. Eso fue lo que Entonces, entendí. como que hay entre 0 y 100 personas que tienen Ajá, 248 días. Sí, pero igual yo lo ajá, mismo, pero eso fue lo que entendí, por eso dije, pero Ok, creo pero que sí. siempre recuerden que siempre la variable siempre está en las clases. Siempre, en una distribución de frecuencias. O sea, la variable, ¿cuál es? La cantidad de días. ¿Verdad? Entonces, digamos, desde esa perspectiva también podía ser posible que entre 100 y 200 días no hubiera nadie. ¿Verdad? Porque si no, de otra forma, ustedes dirían que no tenga ningún, además, ¿por qué van en 248 días aquí? O sea, ¿qué tanto sentido hacen estos valores? Porque primero aparece 248 días y después me voy en cada vez menos días. ¿No debería ir creciendo esto? Es Sí, que, por profe, mala ejemplo, en la interpretación. clase, ay, perdón, en la clase de 100 a 200 daban 319. No, no, pero 319, bueno, sí, aquí, perdón, 319 está, pero después de eso viene decreciendo. Sí. No, realmente sí no hace tanto sentido, pero en realidad, pero sí, así lo interpreté en ese momento. Sí, mala interpretación mía, entonces fue profe, entonces. Ok, bueno. Y con base en ese, contestábamos esto. Entonces vamos a ver. Con base en la distribución de clientes según antigüedad que construyó en la pregunta distribución de antigüedad 1, ordena de mayor a menor las medidas de posición, asignando el número 1 a la medida con mayor valor mayor, y 3 a la menor valor. Debe asociar cada medida con su número. Entonces, si nos devolvemos aquí, ¿qué tenemos? Y ya, bueno, ya les decía que de entrada los comentarios que ustedes me hicieron es que esa venía un poco ahí con Paul, ¿verdad? Eso está muy grosero. Y sí, efectivamente una parte de los puntos deberíamos reconocer aquí, pero nada más veamos a ver, desde que vemos esta distribución de frecuencias así, ¿qué tipo de distribución es? ¿Es simétrica o es asimétrica? Bueno, ustedes no tenían el gráfico. Asimétrica hacia la derecha. Asimétrica a la derecha. Y cuando son asimétricas a la derecha, ¿qué relación hay entre la moda, la mediana y la media? La moda es el más grande, la mediana es el valor y medio y la media es el valor más pequeño. Pero ojo que la media va a estar afectada por los valores que están a la cola derecha, ¿verdad? Creo que está al revés aquí, Jorge. O sea, la moda es la barrita aquí, ¿verdad? El valor más pequeño, ¿verdad? De estos. De hecho, voy a abrirles aquí nada más para que no sea abstracto de esto. Vamos a ver dónde lo teníamos eso. Medidas de posición. En este grafiquito, ¿verdad? Decíamos, asimetría a la derecha, como acaba de decir Oliver, ¿verdad? Entonces aquí, la moda, de hecho aquí lo vemos en el grafiquito, pero ir el Excel, a esta,
perdón, al Excel. En esta, la moda sería en esta clase, que es la que tiene la frecuencia más grande, la más frecuente, valga la redundancia. Luego la mediana va a ir después de esa, o sea, ser el segundo valor en tamaño. Y el más alto, la medida más alta debería ser, dada ese tipo de distribución, la media. Entonces, si me pedían, vamos a irnos a la pregunta otra vez, ordene 1 a la con mayor valor. Entonces, 1 sería la media aritmética, la 2, la mediana, y la 3, la moda. Profe, Sí. ahí no era con respecto a todo el gráfico. O sea, con respecto a todas las clases. No te entendí, Estefano. ¿A qué te referís? Porque, por ejemplo, yo saqué los asuntos individuales y entonces, por ejemplo, la mediana me dio 57. ¿La tenés que, perdón? La mediana me dio digamos, si yo sacaba cuál era la mediana, me daba Ajá. que era el número 57, o sea, la clase de 400 a 500. Este de acá. ¿Y cómo sacaste la mediana? Disculpa. Son 9 clases, entonces, di la del... Ah, Pero, o sea, sí. Sí, lo que pasa es que eso es el cálculo con datos brutos, solo se puede hacer, y ahí es donde viene lo que me decía María Fernanda como inquietud al inicio, que esto lo habíamos calculado, la mediana y todas esas medidas lo habíamos calculado con datos brutos, ¿verdad? No con datos agrupados. O sea, esto que vos hiciste, Estefano, es para cuando tengo los valores individuales, no agrupados en clases. ok. Porque Dale. lo que, digamos, esto que vos hacías, uno puede decir aquí también, ¿no? Vamos a ver, tratando de hacerlo por otra forma que no es esta, ¿verdad? Identificando qué tipo de distribución es. Ujú. La otra forma era decir, bueno, vamos a ver, la mediana debería ser donde se acumula un 50% de los datos. ¿Dónde se acumula el 50% de los datos? En esta clase. ¿Por qué? Porque aquí llegamos hasta 56,7. Entonces, en el medio de esta clase debería estar la mediana. Sí, me faltó estudiarme eso mejor, sí, sorry. ¿Dónde debería estar la media? Bueno, yo podría calcular aquí, digamos, más o menos. Eso no lo hicimos, entonces no era necesario saber eso, pero uno podía decir, bueno, en medio de esto, el punto medio de esta clase son 50, en medio entre 0 y 100, entre 100 y 200, 150, entonces voy calculando más o menos cuántos hay en cada una de estas clases con respecto a su punto medio y más o menos tener una noción de dónde podría estar la media aritmética. Y la Profe, moda es la clase más frecuente, pero como les digo, antes de que esto genere malestar, eso no lo hicimos así y no era necesario para contestar la pregunta. Sí, dígame, compañeros. Ahora sí. no, que lo que me confundí también fue lo de las clases. Entonces, yo lo que hice fue calcularlas, pero con la segunda fila. Entonces, yo saqué como la Segunda moda, columna la media. Ajá, bueno, hasta el 12. Entonces, yo saqué como el promedio y la moda y la mediana. de estos datos, decirles, ¿son? Ajá, de esos datos, porque no, no entendía, o sea, no sabía que podíamos ¿Qué se hacer. referían a estas cosas? Ajá, Sí, ok. Ahora, pero si tienen dudas también, ¿verdad? Por eso durante el examen, usted puede decir, perfecto, ¿esto qué quiere decir esto 0 a 100? ¿Qué es eso? Entonces ahí les he dicho, bueno, ahí lo que dice es que estos son las clases, las agrupación de días de antigüedad. Ya con eso, ahí con suerte se les hubiera facilitado mucho seguir adelante. Bueno, esa era esa pregunta entonces. Que esa acabo de decir, esa vamos a reconocer digamos, la mitad de estos 6 puntos, los voy a dar aquí a todos también. Bueno, esa con respecto a esta pregunta, estábamos en cuál. A ver, ya. Ah, no, no lo hemos dicho. Con base en la distribución de clientes según antigüedad que construyó en la pregunta, distribución de antigüedad 1, usted diría que es posible que la media aritmética de la antigüedad de los clientes sea 425. Entonces nos venimos aquí y vemos que en esta clase, para que esta sea
tenga la media aritmética en esta clase, pues la mayoría de la gente debería estar alrededor de esta clase. La mayoría de la gente anda cerca de estos valores, ¿verdad? Aquí entre 200, 100 y 300. Entonces, no es muy poco probable que pueda ser 425. Por ende, la respuesta a esta pregunta es no. Eso era de esta pregunta. La 4, la última de estas, creo que era la que me comentó María Fernanda también. El departamento comercial del banco se había propuesto lograr tener al menos un 10% de sus clientes con más de un año de antigüedad. Con base en la distribución de clientes según antigüedad que construyó en la pregunta distribución de antigüedad 1, usted diría que se cumplió el objetivo. Entonces, por lo menos un 10%. ¿Dónde está la gente que tiene un año de antigüedad? En esta clase, ¿verdad? Pero supongamos inclusive que, para estar seguros, ¿cuántos tienen más de un año aquí? Bueno, definitivamente de 400 en adelante van a tener más de un año. Todas estas clases. Entonces, lo que me dice la frecuencia relativa más de es que un 14,8% de las personas tienen 400 días de antigüedad o más. Por tanto, sí se cumplió el objetivo de por lo menos un 10% tener esa característica. La respuesta correcta, sí. En cuanto a las medidas de contacto, aquí de lo último. Este tenía que ver con, bueno, en el siguiente cuadro se muestran las medidas de posición y variabilidad de la cantidad de días que han pasado desde que se contactó el cliente la última vez. Resumidas para los clientes que son ejecutivos en comparación con los técnicos. Entonces, ¿cómo se interpreta este 270? Por ejemplo, aquí es que en promedio los ejecutivos tienen 270 días de antigüedad y los técnicos 215. La MOA 370 días y los técnicos 182 y así sucesivamente. ¿Qué es lo primero que debería haber aquí? O sea, como les decía en la otra pregunta, desde que me ofrecen las 3 tipos de medidas, yo debería estar pensando, bueno, ¿en qué caso haría sentido que yo utilice la mediana en lugar de la media? En el caso que haya valores extremos, ¿verdad? Haya indicios de valores extremos. En cualquiera de los grupos, puede ser en ejecutivos o en técnicos, en cualquiera de esos que yo vea que pareciera que hay valores extremos, en ese momento es mejor compararlos con la mediana. La moda nunca con variables cuantitativas porque en realidad me da es un muy mal indicador teniendo la posibilidad de tener un montón de valores que podían tender a ser moda. Es mejor utilizar la moda solo en variables cualitativas. O sea, si tengo la opción de usar la media aritmética o la mediana, si me están ofreciendo esos dos valores también. En cuanto a las medidas de variabilidad, ¿cuál era mejor utilizar? De hecho, algunas de ustedes sobre todo me comentaron que el coeficiente de variación, inclusive le calcularon cuál era la mejor de todas, definitivamente. Si solo me dan esas 3 varianzas, desviación estándar y rango intercuartil, pues también lo que yo estaba valorando mucho eran los comentarios que me estaban haciendo, ¿verdad? Si me decían, si hay indicios de valores extremos, porque hay mucha diferencia entre esas 3 medidas, pues la varianza y la desviación estándar también se afectan por eso. Entonces puede ser recomendable pensar en el rango intercuartil. Eso es una respuesta válida aquí. Pero aquí no era todo o nada, sino que ahí está valorando los comentarios que me estaban haciendo. Y en muchos casos lo que pregunté fue, ¿hay indicios de valores extremos? ¿Verdad? No me estaban comentando nada sobre eso. Esos eran, entonces hay una parte de los puntos que era por el hecho de reconocer cuál de las medidas era más recomendable utilizar para el inciso A y el B. Y la otra era concluir en términos de problema, que también tenía esos 2 puntos de valor en cada uno de los casos. Era ya concluir si era más alto ejecutivo o técnico. En algunos casos, inclusive, algunos de ustedes me comentaron sobre la implicación en términos comerciales. Todos esos también eran válidos.
mientras que estuviéramos haciendo la comparación con base en los datos correctos. Ok, entonces, bueno, en resumen de lo que ustedes me comentaron, voy a, nada más déjenme ver aquí, estar seguro, en el caso de balance representativo, aquí era donde tuvimos la discusión de la redacción. Entonces, en esta pregunta, voy a reconocer los 4 puntos, ¿verdad? A los que tuvieron esto incorrecto. Y en el tema de lo que tiene que ver con la distribución de antigüedad, déjenme ver acá, creo que era esto. Sí, en cuanto a ordenar las medidas, ahí también voy a dar 3 puntos aquí como curva, digamos, a todos. Serían 6 para los 100 puntos del examen. Eso aparte de que ahora, cuando empiecen a hacer el ejercicio práctico, veamos caso por caso los que no pudieron adjuntar respuesta en completar el cuadro de la distribución de frecuencias. ¿Alguna otra pregunta, comentario con respecto al examen? Profe, Sí. ¿cuál fue la moda del examen? El promedio, digamos, sin valores extremos, aquí por dicha, el promedio fue 73 en este momento. Entonces ya estamos reconociendo a todos 6 puntos más, nos va a llevar a 79. Más en algunos casos de estos que tuvieron mal el balance representativo, ahí va a subir un poco más. Y además, ahora lo que vamos a resolver para todos los que no pudieron adjuntar la respuesta. Entonces yo esperaría que termine en un 85, 86 la nota. Pero vamos a ver. Yo espero que por ahí termine el promedio. Eso me parece, no sé, las expectativas y lo que ustedes están acostumbrados a tener de notas, pero me parece que es un promedio bastante bueno. Pues lo preguntabas por algún, o sea, porque tenía la impresión como que había salido en general muy mal, ¿no es eso? Sí, me parece que, o sea, con todos los comentarios y sobre todo con el promedio que me dijo, como que creo que fue de todos. No sé si aliviarme o sentirme peor. No, por eso. Bueno, yo creo que todo, igual que todos, ¿verdad? Tu nota también va a estar mejor con estas cosas que acabamos de comentar. Y pues por lo demás, lo que les comenté, ¿verdad? Voy a intentar entonces tener más práctica resuelta. Más sobre casos en los que se aplica esto, pero en general, sí, o sea, cuando algunos de ustedes comentaron en cuanto a la preparación para el examen, ahí ya cada quien sabrá cuánto fue, ¿verdad? Cuánto se preparó, qué tanto pudo haber faltado. Sí es clave, ¿verdad? De nuevo, es clave que ustedes insistan y estén muy pendientes de las lecturas, los casos prácticos de esas lecturas, por eso ese libro es muy bueno, porque tiene eso, y además tiene las prácticas, ¿no? Y tiene las soluciones o las respuestas a las prácticas. Entonces, también parte del espacio de esa segunda parte de cada clase, que es cuando hacen el ejercicio práctico, es para que ustedes se acerquen también y digan, mira, en esta parte no me queda claro, o me envían los correos y me digan dónde no están teniendo claro lo que están leyendo, ¿no? Para poder reforzarlo en la clase también. Profe, ¿y cuál es la nota para pasar? Como cualquier curso hasta donde yo sé de grado, 70. Pero bueno. Ok, sí, es que como yo vengo empezando, entonces no sabía cuál era la... Perdona, ok, disculpa, sí, 70. Bueno, entonces eso con respecto al examen. Entonces seguimos, voy a cerrar esto y vamos a empezar con la segunda parte del curso. Y antes de contarles cualquier cosa de estas de series de tiempo, decirles que ya terminamos entonces todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva. Eso quiere decir, estadística descriptiva se refiere a todo lo que comentamos en la primera sesión, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo comunicamos y cómo resumimos mejor los datos, el comportamiento de las variables
de información que ya tenemos. Por ejemplo, una serie histórica de cuánto han crecido las ventas, una gráfica, ¿verdad? Lineal de tiempo. O puede ser también algo que ya tengo, es la muestra, por ejemplo, la muestra que ustedes recopilaron de sus encuestas, ¿verdad? Ahí tienen ustedes las respuestas de las personas que le preguntaron y ustedes resumieron ese comportamiento del consumo, de cuánto presupuesto tienen, entre otras variables, con la media, con la mediana, con la moda y con todas las medidas que utilizamos. Entonces, eso era cómo comunico mejor y cómo concluyo con base en la información que ya tengo, la muestra que ya existe, ¿verdad? No me preocupa nada más. A partir de esta parte, después de ese primer examen parcial, yo les había comentado en la primera sesión cuando vimos un poco la estructura del curso, dijimos que a partir de esta segunda parte lo que vamos a ver es tener otra preocupación, ¿verdad? Otra motivación, que es cómo hago inferencias, ¿verdad? Cómo hago para, con base en la información que ya tengo, proyectar o estimar algo que no conozco, ¿verdad? ¿Qué no conozco? Bueno, no conozco la población que no está en mi muestra, por ejemplo, ¿verdad? Yo podría haber preguntado cuánto es el consumo de yogurt en las personas que les pregunté en mi encuesta, esencialmente ustedes, digamos, los miembros de este grupo, pero me podría preocupar, ¿verdad? O podría querer saber cuál es el consumo de las personas que están en la población, o sea, en todos los estudiantes de las carreras en las que ustedes están y que yo no le pregunté. Esa sería, digamos, una preocupación que yo podría tener. Y la otra podría ser cómo hago para pronosticar algo, ¿verdad? Para proyectar algo con respecto a lo que tengo en las ventas pasadas para el futuro, ¿verdad? Para los próximos meses. Por ejemplo, nosotros en los trabajos que hacemos, constantemente estamos proyectando ventas o penetración de producto o demás a los próximos meses o para el próximo año, para la temporada pico, ¿verdad? Del año, etcétera. O sea, ¿cómo puedo yo calcular o estimar las ventas de un producto que no han pasado, ¿verdad? Para que la gente pueda prepararse en producción, en compra de materiales, de insumos, para poder abastecer la demanda, por ejemplo, de producto, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación que vamos a tener ahora. Igual no vamos a entrar a temas matemáticos complicados, feos, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo igual lo más intuitivo posible, igual apalancado de Excel, pero lo que les quiero como un poco sintonizar es que a partir de ahora vamos a estar hablando entonces de problemas de inferencia estadística, ya no de estadística descriptiva. Y el primer tema son las series de tiempo. El primer tema de estos que es un poco más intuitivo. Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es la evolución del índice Dow Jones Industrial Index, ¿verdad? Entre el 2012 y el 2016. Esto es, por aquello de que algunos de ustedes no lo hayan visto, no lo conozcan, es un índice que resume el comportamiento de los precios de las principales acciones, o de las acciones de las principales compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York, o sea, de la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es un indicador también de qué tan bien va la economía, ¿verdad? Porque esta, al ser una economía muy empujada por el consumo privado y por la producción privada, de cómo le vaya a esas empresas es un indicio de que también le va a la economía como todo también. Entonces, aquí ustedes ven cómo ha evolucionado en ese rango de tiempo ese índice industrial. El índice, como vimos la vez pasada, o antes del examen, más bien, es un compuesto de una canasta de precios, ¿verdad? De diferentes compañías.
Entonces ese índice nos está contando aquí que sí, efectivamente ha habido un crecimiento interesante entre el 2012 y el 2016 del valor que tienen las compañías. Ahí por ahí se indica, ¿verdad? Entre 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 ha subido. Y la pregunta que tenemos es cómo logro explicar ese comportamiento en términos estadísticos o matemáticos. ¿Cómo lo puedo calcular? Entonces, aquí va a haber varios componentes que nos van a interesar. El primero, que es como más visible, es el que llamamos tendencia. Entonces, la tendencia, ustedes ahí tienen cómo ha crecido desde mediados de 2012, por ejemplo, hasta terminar prácticamente el 2014. Ahí fue donde, digamos, ese fue el periodo de crecimiento en cuanto a la tendencia, y luego de eso se ha mantenido un poco más estable, excepto ese último subida que presentó ahí desde mediados de 2016 en adelante. Pero digamos, en términos generales pareciera que hubo una fase de crecimiento, una tendencia de crecimiento, y después una donde está relativamente estancado. Entonces, a eso nos referimos con tendencias. El siguiente componente, el que tiene una serie de tiempo, es el ciclo, y eso más o menos lo que en economía capitalista, digamos, se conoce como las fases de crecimiento o de estancamiento, ¿verdad? ¿Cuánto duran normalmente? Cuando algo crece, ¿cuánto dura? Bueno, duran aproximadamente 2 años. Y luego el estancamiento, ¿cuánto tiempo dura? Más o menos, bueno, otros 2 años, ¿verdad? Entonces son esas periodicidades en las que suele haber un cambio en la tendencia. Típicamente, lo que presenta el sistema económico capitalista son fases de crecimiento, estancamiento e inclusive recesión, ¿verdad? O sea, no es esperable, por la forma en que opera esa economía, que haya una tendencia continua sin interrupción, ¿verdad? Entonces, por eso es que los ciclos también suelen jugar su papel. Y la otra, que tiene alguna relevancia también, es que hay estacionalidad. ¿A qué nos referimos con estacionalidad? Que en algunos momentos del año, por ejemplo aquí hacia finales, más o menos acerca de septiembre, octubre, hay una contracción, ¿verdad? Hay un pico hacia abajo que corresponde normalmente a las liquidaciones que hace la gente antes de presentar sus declaraciones de impuestos. O sea, venden para tener una declaración de impuestos un poco más favorable. Porque, bueno, el precio de las acciones está dado por la demanda que hay de acciones en el mercado, ¿verdad? O sea, cada uno de ustedes y yo podemos ir a comprar acciones ahí. Es el público, ¿verdad? Entonces hablamos de un mercado que es cuasi perfecto, ¿verdad? Hay un montón de demanda y un montón de oferta de acciones. Entonces esos precios corresponden a esos movimientos de oferta y demanda. Bien, entonces, bueno, deberíamos poder explicar cómo se comporta ese índice o cualquier serie de tiempo por esos 3 componentes, ¿verdad? Por la tendencia, por el ciclo y la estacionalidad. Y, muy importante, que llamamos error, y ese error quiere decir que no todos los, digamos, estas semanas del año, estas últimas semanas del año, el pico hacia abajo tiene el mismo tamaño, ¿verdad? En unos años fue un poco más fuerte, en otros años menos. Eso está dado por otras situaciones que no estamos viendo ahí, ¿verdad? Que puede ser que en ese mismo momento apareció que 3, 4 compañías grandes tuvieron problemas que tuvieron que recoger producto, que falló algo, una prueba que estaban haciendo, que apareció algún escándalo de corrupción en el gobierno, en las mismas compañías, etcétera, ¿verdad? Diferentes escenarios que se podrían dar que hacen que en un año haya una corrección hacia abajo en ese momento de la estacionalidad más fuerte que en otros momentos. Entonces, eso es lo que hace que no podamos decir que siempre en esas semanas del año hay una corrección de un 5% hacia abajo. No.
va a haber un nivel de error en ese pronóstico, ¿verdad? Porque no siempre es igual. De hecho, eso no lo comentamos en su momento, pero sí, la noción o la palabra estadística lo que asume es que los patrones se repiten, ¿verdad? O sea, que yo puedo de alguna forma encontrar un patrón que yo podría proyectar hacia el futuro o hacia la población. Y ese patrón no es consistente, no es siempre el mismo, pero sí hay una corrección hacia abajo. La pregunta es qué tan fuerte es esa corrección. Entonces, por eso es que siempre se va a incluir este término de error. Error no es que algo salió mal, sino que no es siempre la misma forma, y no es siempre la misma forma porque hay otras variables que lo afectan que no estamos viendo aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se traduce eso a nivel de un software estadístico? Por ejemplo, bueno, aquí ustedes tienen esto que le llaman la descomposición de una serie de tiempo. En la primera franjita aquí que está acá, tenemos la evolución de las ventas de un producto. Y aquí dice observado, ¿verdad? Esto es el real, que anda aquí entre 4,000 y 12,000 unidades. Y estas son, ¿verdad?, las ventas reales. Entonces ahí ya observamos cierto patrón, ¿verdad? ¿Qué cosas vemos aquí? Bueno, una tendencia que es creciente. Vean que todos los picos aquí tienden a ser más altos que el anterior, ¿verdad? Y los bajos también tienden a ser más altos que los anteriores. Entonces eso se refleja en esta parte que dice aquí trend, ¿verdad? Entonces el software matemáticamente nos calcula el valor de una tendencia. O sea, aquí nos dice esto es por tendencia de crecimiento que ha tenido esa serie. Y luego también bastante visible es aquí que aquí está el tiempo aquí abajo, ¿verdad? 1996 a 2004. Aquí vemos cómo en cierta parte del año, ¿verdad?, tiende a haber un pico en las ventas y como en otra parte tiende a haber un bajo en las ventas también. Entonces eso es lo que se captura o lo que se ve a nivel de que dice seasonal, que es estacionalidad. Entonces el pico, cuando se presenta el pico, y vean que estos picos todos son de la misma altura. Entonces el efecto, digamos, y lo que se dice aquí, el pico, digamos, tiene un 4,000 y resto de valor. Lo que quiere decir es que cuando es época pico para este producto, tiende a haber un incremento de cerca de 4,000 unidades. Y cuando hay un momento bajo de consumo, en esos bajos anda cerca de menos 2,000, menos 3,000 unidades con respecto al promedio. Entonces estos son el valor de la estacionalidad, que yo sumo estacionalidad más trend, más la tendencia, y hago un pronóstico de lo observado. Esto es un tema importante. Yo no necesito medir, o sea, ver qué tan bueno es este modelo que estoy haciendo, este modelo pronóstico. No necesito esperar a ver que pasen 2, 3 años más para ver qué tan bueno fue, sino que la calidad del modelo la mido tratando de decir, ok, ¿qué hubiera pronosticado yo teniendo esta estacionalidad y este trend usando la misma serie histórica, o sea, los mismos datos pasados? ¿Qué tan bien hubiéramos pronosticado este pico o este bajo? Y luego este valor que está acá. Cada uno de los valores reales, ¿qué tan bien los hubiera pronosticado usando este trend y esta estacionalidad? Entonces, ¿cómo veo que tan bien se hubiera hecho eso? Ese mismo software me lo da también. Aquí tengo esto que dice random, que es el error aleatorio, eso dice random. Lo que quisiéramos es que tenga un promedio de 0, o sea que en promedio yo no falle, ¿verdad? Aquí lo vemos más o menos anda cerca de 0 el promedio. Y que además no sea que en los años pasados yo tendía a sobreestimar, como que todos estén aquí arriba del 0, ¿verdad? Los errores, y en los años recientes todo esté por debajo del 0. Porque si pasa eso, lo que decimos es que hay un patrón en el error. Hay algo que yo podría pronosticar y decir, bueno, depende de cuándo estás pronosticando. Si es a muy largo plazo, va a sobreestimar, y si va a ser a corto plazo, va a subestimar. Si hace algo así el modelo, pues si hubiera una tendencia en este gráfico como hacia abajo, si hace algo así, no me va
no me va a funcionar bien el modelo para hacer mi pronóstico, ¿ya? En la serie de tiempo. Entonces eso es el problema cuando trabajo con ese tipo de promedio, de técnicas. Ahora, esta otra gráfica, pasando a otra forma de calcular o de proyectar, esta gráfica nos muestra el índice de precios de consumidor, uno que ustedes vieron en la sesión pasada, desde enero de 2011 hasta octubre del 2016, tuvo este comportamiento que ustedes ven aquí. A partir del mediados de 2014 tendió a estancarse, muy relacionado con un estancamiento que presentaron los precios de los hidrocarburos, ¿verdad? El petróleo. Y entonces eso afectó a varias materias primas y otras cosas que hizo que al final no creciera tanto el índice de precios en ese periodo de tiempo. Pero antes de eso, presentó un comportamiento muy similar a lo que históricamente había pasado, de crecimiento, ¿verdad? No muy fuerte, pero sí venía creciendo poco a poco los precios en Costa Rica. Entonces, ¿qué es la intención que tenemos aquí? Bueno, yo siempre tengo, cuando trabajo con temas económicos, siempre voy a tener la inquietud de poder proyectar la inflación de los siguientes periodos, ¿verdad? Entonces, una forma de hacer esto es con esta técnica que son con las medias móviles, ¿verdad? Y esas medias móviles no son ninguna otra cosa que medias, como la media aritmética es un promedio de valores, ¿verdad? Por ejemplo, la media 6, que es estos valores que estamos viendo en la curva roja. Ahora les voy a enseñar todo esto en el Excel, por si acaso, pero aquí conceptualmente. La curva roja tiene entonces la media 6, quiere decir que cada uno de los puntos, por ejemplo, julio 2011, es el promedio simple de los 6 meses anteriores. Por eso se llama media 6. O sea, lo que yo pongo de valor para julio 2011 es el promedio simple del IPC que hubo entre enero y junio 2011. Entonces ese promedio es el que coloco para julio. ¿Y por qué se llama media móvil? Porque lo que hago es irme corriendo, ¿verdad? Entonces, el siguiente mes, o sea, agosto 2011, ¿qué valor le voy a colocar? El promedio entre febrero y julio 2011. Y así me voy corriendo mes a mes a mes a mes, cada uno calculado la estimación con respecto a los valores de los 6 meses anteriores. ¿Qué hace la media 12? Que es esta curva verde que ustedes ven aquí por debajo de la roja. Esa media 12 hace lo mismo de la media 6, solo que toma en cuenta en lugar de 6 meses, 12 meses, ¿verdad? Entonces, es de enero de 2011 hasta diciembre de 2011 para poder hacer una proyección con el promedio de esos 12 meses para enero 2012. Y así se va igual corriéndose de manera móvil 12 meses, 12 meses, 12 meses, cada vez que hace un nuevo pronóstico. Ok, esas son estas dos, la roja y la verde. Y luego tengo la opción de calcular, o la posibilidad de calcular una media móvil ya no simple, o sea, no sacando un promedio simple, sino una media móvil exponencial. ¿Y qué es la diferencia? Que la simple le da el mismo peso a todos los meses. O sea, es tan importante, en el caso de esta primera estimación de la curva roja, es tan importante enero 2011 como junio 2011. Y seguramente ustedes me dirían, pero debería tener más peso el mes más reciente, ¿verdad? Que el mes más lejano. Entonces, para hacer eso, es que le podemos dar pesos especiales a cada uno de los meses que hacen parte de esa estimación. Entonces, yo puedo hacer un EMA también con 12 meses, como en ese caso, pero darle pesos diferentes a los meses, ya sea que le doy más peso a los iniciales o más a los finales. Como yo decía que hace más sentido, típicamente es más hacia los finales. Y con base en eso calcular esa estimación del periodo siguiente.
Entonces la estimación se hace con cada periodos anteriores. Cada quiere decir que puede ser 6, 12, 9, que nos hace más sentido también en cuanto al comportamiento. O suavización exponencial. Entre más periodos en el cálculo, como ustedes ven, entre más periodos en el cálculo, ¿qué le pasa a la curva verde, por ejemplo, con respecto a la roja? Es más estable, ¿verdad? Tiene menos altos y bajos, es más estable. Más estabilidad en la estimación, pero menos sensibles a cambios en el corto plazo. Por ejemplo, aquí la curva azul, la real, ¿verdad? Tuvo un incremento interesante por acá. La curva roja tardó un poquito para reconocerlo, pero creció, y la curva verde prácticamente no se afectó. Porque al final igual volvió otra vez a bajar un poco, ¿verdad? A volver a crecer. Entonces, la verde, digamos que ni siquiera reaccionó a este cambio en el corto plazo. Bueno, y la suavización exponencial, lo que les decía, ¿qué es el problema de esta técnica? Eso es muy importante. Que aquí yo siempre estoy tomando el promedio simple o exponencial de los periodos anteriores. Si hubiera algo como estacionalidad, como en las ventas de un producto, como en los femeninos anteriores les conté, eso no lo va a reflejar bien la media móvil. ¿Por qué? Porque no está incorporando ninguna forma que pueda haber un momento o una semana en el año, un mes en el año en el que hay un crecimiento más pronunciado. Eso no lo va a reflejar, no lo va a incorporar, y entonces va a ser un mal pronóstico, ¿verdad? O sea, si yo concretamente, si yo trato de pronosticar diciembre con lo que pasó entre noviembre y junio, pues me va a dar una mala estimación, ¿verdad? Porque ninguno de esos meses se va a parecer a las ventas de diciembre, que suelen ser un pico, ¿verdad? En la mayoría de los productos. Entonces, tiene esa limitación, ¿verdad? Usar esos medias móviles. Y luego, también es posible que yo diga, bueno, voy a tratar ese mismo índice, esa curva azul, ese mismo IPC que les mostré en la filmina anterior, proyectarlo con una recta, ¿verdad? Una estimación lineal. Y aquí, por ejemplo, esta rectita que se ajustó para obtener ese pronóstico del IPC, esa tiene esta ecuación, ¿verdad? Lo que dice es que cada mes está creciendo el índice 1,4%, o 0,014. Cada mes que pasa es un incremento de esta magnitud. Entonces, con base en esa, yo podría estar proyectando a 6 meses, 7 meses, cuál debería ser el valor con respecto al valor actual que tengo. Un año o lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Qué se ve aquí? Que esa estimación tiene problemas, ¿verdad? ¿Qué es el problema? Que los cambios también en el corto plazo, como o esta subida que hubo acá, no lo va a capturar. Y también cuando se estanca, como por acá, no reacciona, ¿verdad? Sigue proyectando crecimiento. Entonces, las estimaciones lineales para este tipo de curvas o de comportamientos no suelen ser tan buenos como pronóstico. Pero sí se usa bastante bien. De hecho, es parte de lo que les va a tocar hacer en el ejercicio. Sí sirve bastante para identificar lo que llamamos los periodos o los ciclos económicos. Entonces, ¿qué tipo de ciclos económicos se hablan? Y probablemente los que estudian economía aquí por ahí ya lo habrán conversado en otro curso. Hablamos de recesión cuando una curva va hacia la baja, ¿verdad? Bueno, crecimiento es recuperación, ¿verdad? Cuando está creciendo. Cuando se detiene y tiende a bajar otra vez, hablamos de recesión. Y cuando esa curva se mantiene por más de 6 periodos por debajo de la recta que usamos, hablamos de depresión. Entonces es recesión cuando es simplemente que después de un periodo de recuperación tiende a bajar, mientras no se quede por debajo de la recta. Y depresión cuando se queda por debajo de la recta y no vuelve a crecer por arriba. Entonces así es como nosotros podemos cuantitativamente ponerle, digamos, números a esos ciclos económicos con base en esa rectita. Entonces esos son los conceptos que nos interesan acá, que también están, por cierto, muy
con bastante detalle comentados en el libro de Lind, que es el que estaba como referido para esta sesión 7. Y vamos a trabajar con este archivo que también ya está subido. De hecho, nada más voy a explicarlo porque ya está construido para que ustedes vean a qué nos referimos con estos cálculos. Aquí ustedes tienen una serie de valores, ¿verdad? Que evolucionan el tiempo desde un mes 1 hasta mes 23. Estos son, que eran exportaciones de un producto. Desde el mes 1 hasta el mes 23 son casi 2 años que tenemos acá. Y lo que vamos a ir a intentar haciendo es, vamos a suponer que estamos en el mes 6 y queremos pronosticar el mes 7. ¿Cuánto fueron las exportaciones del mes 7? Reales, observadas, 59,3. ¿Cuánto hubiéramos pronosticado usando los 6 meses de promedio anterior? Bueno, hubiéramos pronosticado 51,9. Eso es lo que hubiéramos dicho para este caso. Para este hubiéramos pronosticado los 6 meses anteriores también. Para el mes 8, 51,3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así vamos haciendo el pronóstico con la media 6. Okay. En la media 12 hace lo mismo, pero con 12 meses. ¿Verdad? Noten que aquí estamos tomando del mes 1 al mes 12 para calcular el valor del mes 13, el primer mes del año siguiente. Entonces aquí hubiéramos pronosticado 53,5 y el valor real fue 62. Entonces ambas, como ustedes ven, ahí tienen sus problemas, ¿verdad? No son así tan buenas para pronosticar lo que está pasando con esta serie, que además es muy variable, ¿verdad? Muy cambiante en el tiempo. Entonces aquí agregué también el concepto del error de la media 6, que es importante que lo tengamos, ¿verdad? ¿Qué tanto la falló la media 6? Entonces aquí se calculó, por ejemplo, cuánto es la diferencia entre el valor real observado y la media 6. Y calculamos eso como valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque a veces voy a pronosticar por arriba y a veces por debajo. Lo que yo no quiero al final es calcular un error sumando positivos y negativos, porque podría parecer que el error es bastante pequeño. Lo que quiero saber es qué tan distante estaba ese valor, ya sea por arriba o por debajo del observado. Entonces, por eso utilizo esto aquí del valor absoluto de esa diferencia. Entonces aquí estoy calculando para cada uno de las estimaciones que se está haciendo cuánto es esa diferencia en valor absoluto. Para el EMA, para el Exponential Moving Average, ¿verdad? En la media móvil exponencial, lo que hacemos es asignar pesos, ¿verdad? Entonces aquí digo, por ejemplo, el mes 1 le voy a dar un 10%, igual que los mes 2 y el mes 3. Después ya el mes 4 tiene un poco más de peso, 15%. El quinto, un 25%. Y el último mes tiene un 30%. Entonces vean que el último mes, por ejemplo, tiene el triple peso que los primeros y el doble que el cuarto. Entonces así estoy como reconociendo un poco más que las exportaciones de los últimos meses deberían tener más peso. Más peso para hacer mi estimación del siguiente mes. Entonces aquí ustedes tienen cómo se podría calcular un EMA con base en 6 periodos. Y aquí hay también otras opciones de si yo quisiera, por ejemplo, por ahí tener la inquietud de qué pasa si uso 40 meses si los tuviera, ¿verdad? Ahora ustedes van a trabajar con un set de datos que va a ser diario por 2 años. Ahí podría ser que yo decida utilizar una media móvil exponencial con 40 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le asigno pesos? Bueno, le asigno pesos aquí podría ser 1, va a ser inversamente proporcional a la distancia que tiene, ¿verdad? Entonces, el día que está a 40 días de mi día actual, le voy a dar un peso de 1 entre 40, 1 entre 39, y así me voy hasta el día 1 antes de mi estimación, va a tener 1 entre 1, 1.
Y con base en este coeficiente, yo podría calcular aquí uno que prorratee, que diga entre la suma de todos los coeficientes de estos. Porque siempre, eso es importante, estos pesos tienen que sumar 100%. Si yo sumo estos en los 40 días, no va a sumar 100%, va a sumar mucho más, 4,27. Por eso, lo que estoy haciendo ahí es diciendo, voy a dar estos pesos, que es cada una de las filas entre la suma del total. Y así obligo a que me dé un 1 o un 100%, los pesos. Y esos son los que podría utilizar si yo quisiera usar 40 días para mi media móvil exponencial. Es como una forma de hacerlo. No quiero usar 40, quiero usar 20 nada más. Entonces, bueno, entonces nada más quito todo esto. ¿Verdad? Quito todo esto. Y esta parte ya me va a sumar otra vez a 1, proporcional a los 20 días. María Fernanda, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, profe, perdón, es que me perdí un poco ahí en el tema de los días. ¿Con base a qué definía los días? No, ¿Cuántos días quiero utilizar, digamos? Ajá, eso es una buena pregunta. Eso, yo puedo entender, digamos, si es una serie tan larga como esos 2 años que les decía ahora, yo puedo intentar con diferentes medias. O sea, puedo utilizar una simple media 6 o media 12. Puedo hacer un EMA con 6 periodos o intentar meter más periodos con tal de que el error que yo calcule para cada una de estas medias que voy a utilizar se haga lo más pequeño posible. Vos querés tener un pronóstico lo más asertivo posible. Queremos llevar esta medida de error a lo más pequeño que se pueda. Y aclaro de una vez que este error es un ejemplo nada más para la media 6. Ustedes cuando hacen el ejercicio práctico tienen que calcularlo para cada una de las medidas que van a utilizar. La media 6, la media 12 y el EMA. Y si quieren agregar otros, bienvenidos, ¿verdad? Pero cada una de estas va a ser la estimación y esa estimación va a tener un error asociado. Entonces, esto mismo que hicimos para la media 6, hay que hacerlo para todas las medidas y calcular cuál tiene en valor absoluto el menor promedio. Y esa va a ser la que tiene menor error y la que es de mejor calidad para hacer nuestra estimación. Sí, José Luis. Profe, ¿podría repetir la interpretación del lema? O sea, ¿qué significa el 54, el 52? Eso es la interpretación es que yo estoy, al darle estos pesos a cada uno de los días, este es mi pronóstico de lo que yo estimo que va a vender el día 7. Yo hubiera estimado 54,57. Con la media 6 hubiera estimado 51,9. O sea, ve que estoy haciendo un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque este valor es más cercano al real que el media 6. Y eso se refleja a través del error. Si yo calculara esto mismo que calculé para la media 6 para el EMA, va a ser un error menor que la media 6. Entonces, el ejercicio aquí, todo el ejercicio se trata de poder pronosticar con exactitud. Para eso utilizamos esto de las medias móviles. Y el precio de las acciones, ¿verdad? Es lo que les pido ahí en el ejercicio práctico. Es una forma muy práctica de utilizar este concepto, ¿verdad? Muy utilizado en las medias móviles en el mercado bursátil. Entonces, por ahí va a ir el ejercicio práctico. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Y cómo se hace ese gráfico? Este gráfico que tenemos acá. Sí, nada más Sí. tomas esas dos medias. Aquí puedes incluir también la observada si querés, digamos. Puedes agregar esa. Y la EMA. Y ahí comparas gráficamente cuál de las dos pareciera que tiene más. Se apega más a los datos observados. ¿Verdad? De las 2 o las 3 o las 4 que utilices para estimar los observados. ¿Cuál está más cerca? Pues, o sea, es una forma gráfica de ver el nivel de error que tiene cada uno. Profe, yo me perdí un poco en la parte de los pesos, digamos, creo que tenía que ver con el tema de los días y esos datos que están ahí. Sí, ya les Pero digo, me es un perdí un poco más de poco de... paciencia. Sí, disculpa, Okay. vamos a ver.
Gracias. Estos pesos que pusimos acá, los puse aquí a mano, sin considerar los días, porque digamos que es relativamente sencillo distribuir un 100% entre 6 valores, ¿verdad? Aquí 3 veces 10, 15, 25 y 30 y sumé el 100%. Porque son solo 6 días. Ahí, María Fernanda. Pero si vos decís, ¿qué pasa si yo no quiero usar Ajá. 6, quiero usar 40? Para este ejercicio que ustedes van a hacer ahora. Ahí ya se complicó, ¿verdad? A mano asignar un 100% en la suma. Entonces, ¿qué quisiera Ajá. yo al final? Yo quisiera que esté, entre más lejos esté, menos peso tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Una forma de hacerlo. Pues, es decir, que me divida 1 entre la cantidad de los días de qué tan lejos están. Entonces, 1 entre 40, 1 entre 39, 1 entre 38. Así se va, ¿verdad? Y se va acercando exponencialmente hasta llegar a 1, que es un día atrás. 1 entre 1, ¿verdad? ¿Eso hace sentido? ¿Queda claro esta columna? Profe, entonces, por ejemplo, en ese 40, que sería el día 40, el porcentaje o el peso sería 0.02 o 2%. Exacto, sí, el problema, o sea, debería Ok. ser, el problema de esto es que no suma 100%. Esto suma 400%, aquí 4,27. O sea, solo el último día es 1, solo el último día es 100% ya. Entonces, por eso es que no me sirven estos valores para asignar los pesos, porque yo voy a tomar cada uno de los 40 días y multiplicarlo por estos pesos. Pero estos pesos son más de 100%, entonces no me sirve. Entonces, la forma de obligarlos, entre comillas, a que den 100% es que vos decís, voy a tomar cada uno de los valores y lo divido entre la suma de los 40 valores. Como hacer una frecuencia relativa, más o menos. Y esto, una proporción es en realidad. Y esto lo que hace es que en la suma lo obliga a hacer 1, o sea, 100%. Ok, entonces ahí sí tendría, realmente el porcentaje es el de la columna Q. El Q es el peso al final. Sí. Ok. Entonces, por eso les decía que Gracias. ustedes dicen, no, 40 ya mucho enredo, mejor usemos 30. Bueno, entonces ahí se ajusta solito. Y ahí pueden ir probando o agregarle más, igual, lo mismo, ¿verdad? Hacia arriba. Ahí siempre va a estar calculando los pesos, mientras estén siempre dividiendo entre el total de la suma de las filas que tienen. ¿Más clarito ahí? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Ok, bueno, entonces hoy empezamos un poquito más tarde, pero adelante. Entonces voy a dejar de compartir. Sí, parar la grabación.